Y leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él podrán todas las naciones su esperanza. El Evangelio según San Mateo que estamos leyendo, poco antes nos ha presentado a Jesús nuevamente con sus discípulos después de que los había enviado en misión. No se nos había dicho que retornaran, pero el hecho es que ahora son presentados junto con Jesús. Y la primera anécdota que se nos relata es presentada en medio de una mies, de un trigal maduro, y no están segando, no están cosechando el trigo. Están caminando a través de este trigal para acortar el camino, para hacer un atajo, porque es sábado. Y según las reglas que los judíos legalistas del corte de los fariseos habían establecido, no se podía caminar el sábado más de 1000 pasos. Pero los mismos fariseos observaban esta regla y buscaban la manera de cumplirla también, haciendo vías cortas, y por eso es que coinciden con Jesús y sus discípulos en el trayecto que están recorriendo en día de sábado. Y ellos vieron cómo los discípulos de Jesús habían arrancado espigas, habían restregado los granos para limpiarlos y poderlos comer. Y entonces le dijeron a Jesús que por qué sus discípulos hacían eso. No estaba prohibido comer frutos de un terreno ajeno. Eso estaba permitido siempre y cuando no cosecharan para llevar a sus casas. Bastaba que satisficieran su propia necesidad. Por eso no los acusan de robar. Consideran que el arrancar las espigas es cosechar y eso está prohibido. Afirman que para ellos limpiar el grano es trillar. Pero la respuesta de Jesús fue mostrándole argumentos a estos personajes de la Biblia. La conducta de David cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, cómo un sacerdote les dio los panes que solo los sacerdotes podían comer. Y luego cómo un hombre debe estar atento a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y eso cómo? Mostrando misericordia. Y les demostró también que los sacerdotes en sábado trabajaban para cumplir la ley del sábado. Lo siguiente nos mostró que iban dirigiéndose a la sinagoga en ese camino que hicieron lo mismo los fariseos, y estando en la sinagoga le preguntaron a Jesús si era lícito curar en sábado para tener un motivo de acusación contra él. Pero Jesús les hizo una pregunta: ¿quién de ustedes, si tiene una única oveja y se le cae en un pozo, no la agarra y la saca aunque sea sábado?
La vida de un hombre vale más que la de una oveja, les hace saber. Y entonces Jesús les pregunta a ellos, o los pone a reflexionar, si vale más la vida de un hombre que la de una oveja, entonces es lícito hacer el bien en sábado. Y a un hombre que tenía la mano seca allí le dice que extienda la mano y lo sana. Jesús le ha hecho un bien en día de sábado. Y entonces todo lo que sea bueno está permitido hacerlo en sábado. Pero los fariseos no están de acuerdo con esta manera de interpretar la ley y deciden eliminar a Jesús. En cuanto Jesús se entera de esto, se retira, como había dicho a los discípulos en su misión, donde no lo reciban, váyanse a otra ciudad. Pero Jesús no se va solo porque la gente viene tras de él y son muchos y él los atiende a todos. No se nos dice que no es día de sábado, posiblemente el mismo día, pero les ordena que no digan a nadie, que no le den publicidad de lo que él hizo por ellos curándolos. Y de esta manera se cumple una profecía de Isaías, porque así lo dice el evangelista. Presenta a Jesús como el siervo elegido de Dios, a quien Dios ama, el que complace a Dios y en el que Él debería de poner su espíritu para anunciar el juicio o la justicia a las naciones. ¿De qué manera está anunciando el juicio o la justicia a las naciones? Haciendo la voluntad de Dios. Él no se pone a disputar, no se pone a gritar, no levanta la voz para que lo escuchen. Él solo hace lo que debe hacer y quien quiera percatarse de que Él es el siervo en el que Dios puso su espíritu, lo va a poder descubrir. Jesús no va a impedir ni va a imponer que se conozca a Dios o se conozca al siervo que anuncia el juicio o la justicia. Él no va a acabar con la caña que está ya rota ni una mecha que está por apagarse. Él va a hacer en todo y siempre la voluntad de aquel que lo ha enviado, continuará haciendo su voluntad y entonces, al ver que Él hace la voluntad del que lo ha enviado, tendrán que reconocer que es aquel elegido por Dios, es el siervo anunciado por Isaías, el que complace a Dios. Porque a pesar de las persecuciones, de las críticas, de los ataques y las amenazas de muerte, Él prosigue haciendo aquello para el que Dios lo ha enviado. Y en ese sentido, al hacer la voluntad del que lo ha enviado, está cumpliendo la justicia. Está mostrando, por una parte, que Dios es justo, y por otra parte está mostrando que Él obedece a la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios, se comporta como un justo. Él no quiere imponerse por la fuerza, no quiere imponerse por la publicidad y llamar la atención con su voz. Él va a hacer solo la voluntad del Padre en vez de buscar complicaciones o crearle problemas a los demás. Él se limita a hacer todo aquello que le corresponde. Ha enseñado a los discípulos que cuando no los quieran en un lugar, se vayan a otro lugar. Jesús hace lo mismo. Sabe que lo van a matar, que se han confabulado los fariseos y también van a hacer lo mismo en el momento de la pasión. Se van a confabular para eliminar al justo, lo mismo hará Pilato, pero el siervo elegido del Señor continuará haciendo la voluntad del Señor y así se mostrará que en Él se cumplen todas esas profecías. Es el siervo sostenido por Dios. Es aquel que complace a Dios haciendo en todo su voluntad. Es el que no se impone por la fuerza, solo enseña a hacer la voluntad del Padre, a hacer la justicia, y Él se comporta como justo.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.